Muy bien, ahora sí, Acabo de cortar con Hugo Rey, que ya está pronto entonces para ver a la nena, hablando del infarto del miocardio. Bueno, entonces infarto, vamos qué a hablar, temita, ahí va, a hablar del infarto. Entonces, empezamos por qué es el corazón. El corazón, ¿dónde está el corazón? Acá. En el medio, ¿no? En el medio, bien. Ligeramente en orientado. el medio, No es acá. no es acá. Ligeramente orientado a la izquierda. Exacto, está en el medio, ligeramente orientado a la izquierda. El corazón es un músculo que la función que tiene es impulsar la sangre a todo el organismo. Entonces, es un músculo que está permanentemente trabajando, que impulsa la sangre oxigenada que lleva todos los nutrientes al corazón, del corazón a todo el resto del organismo. Y tiene para su propia alimentación dos arterias, que son las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las que le dan la irrigación al corazón. Son arterias que son muy importantes porque son las que irrigan al corazón, pero tienen las características de que son arterias finas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esas arterias se tapan, es que se produce un infarto. Entonces tenemos que cuando hay factores de riesgo, como es la presión arterial, el tabaco, la diabetes, se van produciendo lo que ahí teníamos en amarillo, que son la placa de ateromas o la ateromatosis. Las arterias se van poniendo más rígidas, se va depositando calcio y colesterol en sus paredes y eso se va desarrollando a lo largo del tiempo. Inicialmente puede no dar síntomas, pero posteriormente, fundamentalmente, si se presenta una complicación dentro de esa placa, que es una trombosis, y se forma un coágulo, ese coágulo es lo que va a dar un infarto. Entonces vamos a mostrar la primera diapositiva que yo preparé. Ahí tenemos las dos arterias coronarias, son dos arterias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, la cual voy a nombrar porque mucha gente las conoce porque las han afectado, tienen dos ramas, una rama diagonal y una rama circunfleja, que son los nombres más comunes, y en el dibujito de al costado lo que tenemos es la arteria con una placa de ateroma. Ustedes ven que está como depositado el colesterol en esa arteria. Entonces, si esa arteria con esa placa de ateroma se produce una obstrucción por un trombo, lo que vamos a tener es lo que vemos abajo, esa arteria tapada y un área infartada. O sea, la zona del corazón que depende de esa irrigación, esa zona no va a estar irrigada. Al no estar irrigada, esas células se van a morir. Claro. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. A ver si la podemos ver. Sí, ahí tenemos. Ahí está, lo tenemos acá. La tenemos acá también. Ahí está. Entonces, ahí tenemos el proceso que se va teniendo. Primero, el paciente a lo largo de los años va desarrollando la placa de grasa. Esa placa de grasa, cuando nosotros no nos vamos cuidando, vamos fumando, tenemos la diabetes mal controlada, la presión grande, va aumentando de tamaño. ¿Qué es lo que puede pasar? Se produce una rajadura en esa placa, una complicación en esa placa, y ahí se produce un coágulo. Al producirse ese coágulo, ahí obstruye. No pasa más sangre, y en ese momento tenemos el infarto. Ese momento que se produce el coágulo, el músculo sufre. Al sufrir, avisa. ¿Y cómo avisa? Con dolor. Entonces, ¿cuál es la clínica del infarto? Es un dolor que aparece característicamente en el pecho, un dolor precordial, que nosotros los médicos decimos un dolor opresivo. Como si alguien se apoyara. Como si alguien o te apretara el corazón o se apoyara en el pecho, que característicamente se acompaña de sudoración, de náuseas, de sensación de que me voy a morir. Ese dolor se puede irradiar a diferentes lugares, característicamente al brazo izquierdo, se puede irradiar al cuello, se puede irradiar al abdomen, o puede a veces, eso es lo típico, pero a veces presentarse solamente como una manifestación a nivel abdominal o solamente como una manifestación a nivel del cuello. Entonces ahí a veces es más difícil poderlo diagnosticar. Pero el típico es el dolor opresivo, con falta
con dificultad para respirar y una sensación de que me voy a morir, de que algo malo me está pasando. Eso lo relatan los pacientes. Ese episodio se prolonga en el tiempo y es lo que diferencia al infarto de lo que nosotros podemos o se conoce como angor o angina de pecho. La angina de pecho es lo que veíamos antes, es la placa de ateroma no complicada. Es como que en esa cañería pasa la sangre, pero si nosotros el corazón necesita más demanda, no le alcanza. Entonces, el corazón sufre, pero si se hace un reposo, el dolor cede. Entonces, ¿Es lo que se dice como preinfarto? No. Se puede a veces llamar Porque a como veces escuchamos preinfarto. eso, no tuvo un preinfarto. A veces se le puede llamar como un preinfarto. O sea, hay lesiones en las coronarias que hay que ser tratadas, pero que no llegaron a producir una necrosis, una muerte del tejido cardíaco. ¿Una placa de ateroma puede obstruir Una placa de ateroma por sí sola, es sin muy el coágulo, difícil. es difícil que tenga un tamaño tan puede grande, ¿no? crecer hasta un 90%, podría taparla, pero yo lo que más grande he visto es hasta 90%. Muchas veces con 90% ya alcanza frente a un aumento de la demanda para que produzca un infarto, porque si uno necesita más y no le alcanza la sangre en llegar, le puede producir un infarto. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? El dolor y el coágulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer los médicos? Disolver ese coágulo. Porque si yo disuelvo ese coágulo, más posibilidades tengo de salvar miocardio, de salvar células que se mueran. Esa zona afectada, si yo puedo lograr hasta salvarlo. Entonces, cuanto más rápido el médico pueda actuar, más células se van a salvar. ¿Cómo se sale de eso, digamos? ¿Cómo se sale de eso? Entonces, desde el punto de vista médico, la primera hora se llama la hora de oro, porque en esa hora se hace un tratamiento para romper ese coágulo, que puede hacerse de dos formas, o con trombolíticos, se le da una medicación por la vena, que lo que hace es romper el coágulo, o por medio de un cateterismo, se va y se busca donde está la arteria obstruida, se busca el coágulo y se procede a la lisis de ese coágulo. ¿Tá? Esos son los dos procedimientos. Esos procedimientos, cuanto antes se hagan, mejor, porque salvamos miocardio. Al salvar miocardio, estamos salvando corazón. Por lo tanto, la función del corazón posterior va a ser mejor, la mortalidad es menor y demás. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es, cuando uno tiene un dolor en el pecho, es consultar y consultar rápidamente. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? El paciente está en la cama, de noche, a las 3 de la mañana, empieza con ese dolor y dice, no voy a molestar a la vieja porque fíjate que son las 3 de la mañana y se aguanta el dolor y se aguanta el dolor. Eso no es bueno, eso no es bueno para él. Cuando tiene un dolor con estas características de dolor en el pecho, con sudoración, con opresión, y más si tiene factores de riesgo, si es un hipertenso, si es un diabético, o si ya ha tenido problemas al corazón, debe consultar inmediatamente, porque en estos pacientes el tiempo es oro. ¿Qué va a hacer? Va a venir la emergencia móvil, le van a realizar un electrocardiograma, y en el electrocardiograma ya vamos a saber si hay que actuar en forma emergente. Si hay que actuar en forma emergente, se llama a la mutualista o a donde ellos se atiendan y ya se van preparando o para hacer, en algunos casos, fibrinolíticos o para hacer el cateterismo de urgencia para sacar el trombo. Después, obviamente, vamos a hablar también de los riesgos de las mujeres, cada vez más afectadas también por temas cardíacos. Y lo que es el día después, ¿no? ¿Cómo seguir la vida sin temer un episodio como ese, ¿no? Varias cosas, ahí va. Lo primero es, la sensación esa es, si yo me doy cuenta, Hugo, mi papá, me llama el año pasado, me dice, Ale, me estoy muriendo. ¿Qué te pasa, papá? Tengo un dolor en el pecho. Papá, me estoy muriendo. Y es verdad, yo llegué,
Él dijo, voy a llegar antes que... Mi hija va a llegar antes que la emergencia móvil. Y tal cual, llegué antes que la emergencia móvil, hicimos y estaba haciendo un infarto. Y mi padre estaba blanco, sudoroso, con el dolor en el pecho. Era un infarto típico. O sea, y él se lo diagnosticó él perfectamente. En ese momento, traslado inmediato al hospital. Traslado inmediato al hospital y bueno, empezó con todo, se le hizo cateterismo, tenía lesiones y bueno, después se le colocaron claro, stent. Por eso, por la zona, pues lo veíamos en los gráficos, en la zona lesionada, ahí justo hay un stent. Hay que aplicar un stent después, ¿no? Sí. Para la normal circulación de la sangre. Primero es sacar el coágulo. Y si corresponde y si están las condiciones dadas, se puede colocar un stent. Es una malla, ¿no? El stent es un resorte que lo que hace es abre donde está esa arteria que nosotros vimos con esa placa de ateroma, la abre de manera de aumentar el flujo por esa arteria. Y esos stent, hoy por hoy, lo que tienen es medicación para evitar también la agregación, de que se vuelvan a formar plaquetas en ese momento, que se agreguen las plaquetas y se vuelvan a trombosar. Entonces, para ir redondeando. El tema primer también punto, del tema. ¿No se hacen primeros auxilios en ese momento frente a la persona que está haciendo...? Eso se da cuando nosotros vemos, como le digo yo, el infarto de película. El infarto de película es el paciente que está hablando en algún lado, siente un dolor en el pecho y cae. Claro. Ese es un infarto seguramente masivo con un paro cardíaco o con una arritmia. En ese caso sí. Hay que llamar al 911, hacer reanimación y hacer toda la maniobra. En muchos lugares hay desfibriladores. Por ley donde hay demasiado. Exactamente. Eso es una cosa. Eso es el infarto, vamos a llamarle, de película. Fulminante. Los que no son infartos de película, lo que tenemos que hacer nosotros es llamar inmediatamente, acordarse de esa primera hora, que es una hora de oro. ¿Qué podemos hacer mientras tanto para el paciente? Sentarlo, calmarlo, decirle que ya va a venir la medicación, él va a venir en la ambulancia, darle una aspirina que la mastique y que se la ponga debajo de la lengua porque es antiagregante, evita la formación, la agregación de las plaquetas y que vaya a la emergencia. Y el día después del infarto, bueno, eso es todo otro capítulo, porque yo digo, es haber visto la muerte y volver. Claro. Es haber visto la muerte y volver. Creo que eso lo podríamos hablar después porque... Hagamos una segunda parte, porque todos conocemos casos, ¿verdad? Sí. Quedó el tema de la prevención. La prevención. Quedó el tema de las valencias entre hombres y mujeres respecto a, los infartos de uno, de otro, quién es más propenso, las edades. Queda mucho para hablar, entonces, si te parece... quiénes se operan, quiénes no. Y edad muy joven, además, están viendo casos, ¿no? Sí, bueno, los muy jóvenes siempre pensar en la cocaína también. Estamos viendo jóvenes por cocaína, Bueno, mira, todas cosas que seguramente... Bueno, tengamos una segunda parte. Tenemos una segunda parte. Porque además nos interesa a todos este tema. Muchas gracias. No, por favor, como siempre un placer, Alejandro. Bueno, y a Hugo también. Ahora yo le mando un abrazo a Hugo. Y Hugo cambió, es otro. Es otro. Nos vas a contar qué cosas también debemos replantearnos. No fumaba nada, deportista, todo, perfecto. Todo. Es otro ahora.